Una niña de 10 años le contó a su madre de un sueño aterrador en el que su escuela desaparecía bajo una masa negra. Al día siguiente, esa pesadilla se convirtió en una horrible realidad, costándole la vida a ella y a otras 143 personas. ¿Alguna vez has despertado de una pesadilla tan vívida que el miedo se te queda pegado al cuerpo? Ahora, imagina que le cuentas ese sueño a tu madre. Soñé que iba a la escuela, pero la escuela ya no estaba. Algo negro y enorme se había caído sobre ella. La protagonista de esta historia es Eryl Jones, una niña de solo 10 años. La mañana del 21 de octubre de 1966, después de contarle a su madre esa visión tan aterradora, se despidió y caminó hacia su escuela en el pequeño pueblo galés de Aberfan. Esa misma mañana, su pesadilla personal se convirtió en la pesadilla de toda una nación, cobrando su vida y la de otras 143 personas. Esta no es solo la historia de una tragedia anunciada, es la crónica de cómo la negligencia y la indiferencia de los poderosos enterraron a una generación entera. En los años 60, Aberfan era un pueblo minero típico de los valles del sur de Gales, una comunidad muy unida, cuya vida entera giraba en torno a la mina de carbón Merthyr. Era su fuente de orgullo y de sustento. Pero sobre las casas, las calles y las risas de los niños, se alzaba una sombra constante y amenazante. 7 gigantescas montañas de desechos mineros, conocidos como escombreras, que dominaban el paisaje. Durante 50 años, la Junta Nacional del Carbón había estado ampliando millones de metros cúbicos de residuos, justo en la ladera de la montaña, encima del pueblo. La escombrera número 7, la más nueva, crecía a un ritmo alarmante hasta alcanzar casi 34 metros de altura. Pero lo peor de todo es que se estaba construyendo directamente sobre manantiales de agua, un detalle que aparecía en los mapas, pero que la Junta Nacional de Carbón decidió ignorar por completo. La gente de Aberfan sabía que algo andaba mal. Durante años, tanto los residentes como el ayuntamiento le rogaron a la Junta del Carbón que hiciera algo. Ya habían ocurrido deslizamientos más pequeños, en 1944 y 1963. Señales más que claras de que esas montañas artificiales eran inestables y un peligro latente. Pero sus quejas no llegaron a ninguna parte. Sus miedos fueron ignorados. La producción era lo único que importaba. La Comisión del Carbón, en una muestra de lo que una investigación posterior llamaría ineptitud y torpeza, ni siquiera tendría un protocolo de seguridad para las escombreras. El pueblo vivía, literalmente, sobre una bomba de tiempo, y nadie en el poder movió un solo dedo para desactivarla. Ese otoño de 1966 fue excepcionalmente lluvioso en Gales. 3 semanas de aguaceros incesantes habían empapado la tierra y se habían filtrado hasta las entrañas de la escombrera número 7. La montaña de desechos, ya de por sí inestable, se estaba transformando en una masa líquida y pesada, lista para colapsar. La mañana del 21 de octubre amaneció con una niebla densa que cubría el valle por completo. Era el último día de clases antes de las vacaciones.
En la escuela primaria Panglass, los niños llegaron llenos de emoción. Entre ellos estaba Eryl Jones, la niña de la pesadilla, y también Paul Davis, un niño de 8 años que justo el día anterior había hecho un dibujo muy extraño, unas figuras cavando en una colina bajo las palabras "El fin". Poco después de las 9, los alumnos acababan de salir del salón de actos y volvían a sus aulas. Mientras tanto, en la cima de la montaña, los operarios de la escombrera vieron que la pila se había hundido de repente unos 3 metros. Sabían perfectamente lo que eso significaba. El colapso era inminente. Intentaron dar la voz de alarma por teléfono, pero ya era demasiado tarde. A las 9:15 de la mañana, un estruendo ensordecedor rompió la calma del valle. La escombrera número 7 se vino abajo. Imagínate, 1100 metros cúbicos de lodo, rocas y agua se precipitaron ladera abajo a toda velocidad. Pero no fue un simple deslizamiento, fue una avalancha por completo, una ola negra de más de 12 metros de altura que se movía a una velocidad aterradora de más de 130 kilómetros por hora. La masa de escombros arrasó con todo lo que se encontró a su paso. Se tragó una granja y varias casas, borrándolas del mapa en segundos. Al llegar a un antiguo canal, la avalancha rompió 2 enormes tuberías de agua, lo que le dio todavía más fuerza y volumen. La ola de desechos, ahora más potente que nunca, saltó un terraplén y se dirigió directamente hacia el corazón de Aberfan, directo a la escuela. El impacto fue brutal. La escuela primaria Panglass fue engullida casi por completo. Las paredes se hicieron añicos y las aulas se llenaron en un instante con una mezcla asfixiante de lodo y escombros. La escuela secundaria de al lado también sufrió graves daños y 18 casas cercanas quedaron totalmente destruidas. En cuestión de minutos, el estruendo se detuvo, dejando tras de sí un silencio antinatural y espeluznante. Donde antes había una escuela llena de vida, ahora solo había una inmensa tumba de fango negro. El silencio sepulcral fue roto por los gritos. Mineros, padres, madres y vecinos corrieron hacia la escuela, armados solo con sus manos, con palas y picos. Empezaron a cavar con una desesperación frenética, buscando inútilmente supervivientes bajo toneladas de lodo. La tarea era casi imposible. La avalancha se había solidificado, convirtiéndose en un cemento pesado, compacto y casi indestructible. Los equipos de rescate que llegaron poco después se encontraron con una escena de puro horror. Padres llorando, buscando desesperadamente a sus hijos entre el fango. El último superviviente fue rescatado antes de las 11 de la mañana. A partir de ese momento, la operación de rescate se convirtió en una sombría recuperación de cuerpos. El balance final, aterrador. 144 decesos, de ellas 116 eran solo niños, la mayoría entre 7 y 10 años. Dejaron este mundo sentados en sus pupitres en el último día de clase. 5 de sus maestros también perdieron la vida. En un solo instante, Aberfan había perdido casi a la mitad de sus niños.
La investigación oficial fue contundente. La culpa, evidentemente, era enteramente de la Junta Nacional del Carbón. El informe describió la tragedia como una aterradora historia de ineptitud y torpeza por parte de los hombres a quienes se les encomendaron tareas para las que no estaban en absoluto preparados. Pero la historia de la pesadilla de Earl Jones no fue solo la punta de un iceberg mucho más extraño. Tras la tragedia, empezaron a surgir docenas de relatos parecidos. No había sido solo un sueño, sino una oleada de premoniciones que parecían haber recorrido toda la comunidad. Muchos residentes, sobre todo mujeres y niños, contaron que habían tenido sueños sobre una gran oscuridad, algo negro, la noche anterior. El caso de Paul Davis y su inquietante dibujo de El Fin fue otro ejemplo escalofriante. También salieron a la luz historias de gente que salvó por pura casualidad, niños que se quedaron dormidos y personas que perdieron el autobús por cuestión de minutos. Este cúmulo de extrañas coincidencias llamó la atención de un psiquiatra llamado John Berker, fascinado por los fenómenos mentales inusuales. Barker viajó a Aberfan, convencido de que allí ocurría algo más que una simple casualidad. Entrevistó a las familias y recopiló testimonios. El de Earl Jones fue tan preciso que sus padres lo confirmaron en una declaración firmada. Para Baker, esto era una posible prueba de precognición, una ventana a un fenómeno que la ciencia convencional simplemente despreciaba. La historia de Aberfan es un recorrido demoledor de la negligencia humana, pero también abre la puerta a un misterio que la ciencia sigue sin poder explicar. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y comparte el contenido para llegar a más personas. Te lo agradecería infinitamente. Nos vemos en la próxima.